Aquí comienza Red Más Historias. Hola y bienvenidos. Desde ya los invitamos a comentar nuestros contenidos. Basta con utilizar las etiquetas numeral Red Más Historias y numeral Buenos Cuentos o escríbanos al correo electrónico que aparece en pantalla. La llegada inminente del coronavirus tiene en vilo al país y desde hace semanas los colombianos navegan en un mar de dudas sobre la enfermedad. Mario Villalobos habló con uno de los expertos más reputados y nos presenta Paranoia en el aire. No solo no nos vamos a morir, sino que ni siquiera no todos nos vamos a infectar. Es decir, esto tampoco es que porque llegue a Colombia gente infectada con el virus, a todos los colombianos nos vayamos a infectar con eso. Quienes tienen una percepción apocalíptica del coronavirus pueden respirar tranquilos, sin dificultad y a salvo. Este hombre es uno de los mayores expertos del país y tiene claro que si bien hay un riesgo latente, el país está preparado para enfrentar la inminente llegada de la enfermedad, que es cuestión de tiempo. Colombia fue también afectada por la pandemia de influenza del virus AH1N1, lo que llamaron el virus porcino en el 2009, 2010, ¿sí? Allí hubo una cantidad importante de casos, de enfermos, hubo algunas muertes, hubo un exceso de muertes, pero no fue un exceso, digamos, demasiado grande. O sea, el país ya ha afrontado estas emergencias antes. Parte de la angustia global y de la preocupación que asiste a muchos colombianos es la idea de que el coronavirus es una letal arma biológica que provocará una pandemia que acabará con la humanidad en pocas semanas. Pero no es así. Que esto ha sido producido en un laboratorio de virus en Estados Unidos o que ha sido producido en un laboratorio de virus en China y que se escapó a la calle. O sea, esas cosas no pasan. Digamos, no se inventa uno un nuevo virus para hacer guerra biológica. Ya hay virus que son muy eficientes y que pueden usarse en guerra biológica sin necesidad de fabricar nuevos virus. El hecho de que China sea el país desde el cual se propagó es clave para entender lo que pasó. Se trata de uno de los países más populosos del mundo y, por tanto, tener un número elevado de muertos es relativamente bajo frente a las estimaciones mundiales. Los 80.000 enfermos, pues parece que fuera un número gigantesco. Y bueno, son bastantes enfermos. Pero si uno lo pone sobre la ciudad de Wuhan, que son 11 o 12 millones de personas, pues eso tampoco es, digamos, una gran cantidad de personas enfermas para ese tamaño de la población. El ejemplo más contundente de que el virus no será devastador, como muchos pronostican, es lo que sucedió con el crucero que permanece en cuarentena frente a las costas de Japón y que se ha convertido en un símbolo de la angustia mundial. De 3.700 personas que están a bordo, que estaban a bordo, que duraron un mes allí conviviendo con el virus, no pasa del 20%, el 25% las personas que adquirieron la infección. Y la gran mayoría de esas infecciones fueron leves, incluso asintomáticas, y solo un pequeño porcentaje requirió atención médica. Según dice, el coronavirus es primo hermano de otras enfermedades que ya pusieron en jaque al mundo entero, pero una buena preparación y políticas públicas responsables surtieron efecto. El país permanentemente está enfrentando desafíos como este y está preparado, sin duda. Pero eso sí, aclara que aunque el coronavirus no sea devastador hasta ahora, no quiere decir que no sea peligroso. Y por eso no hay que bajar la guardia. Hay que concientizar a los colombianos de que no existe enemigo pequeño. Si uno tiene escurrimiento nasal, o sea, rinorrea o moquera, ¿sí?, o dolor de garganta, o tiene un poquito de fiebre o algún poco de malestar general, eso no es, digamos, síntomas, esos no son síntomas suficientes como para ir a la emergencia. Por eso las recomendaciones son claves. No se desespere porque no todo el mundo es susceptible de ser atacado sin piedad por el virus. La enfermedad puede provocar estragos en pacientes con perfiles muy puntuales. Si uno tiene antecedentes de tener problemas cardiovasculares o problemas respiratorios, ¿sí?, o diabetes también, bueno, entonces si tiene síntomas gripales, pues consulte a su médico. No vaya a urgencias, pero puede, digamos, pedir una cita por consulta externa. Mejor dicho, solo hay necesidad de ir a urgencias si tiene síntomas muy precisos que deben generar alerta inmediata. Las personas deberían practicar el autoaislamiento. Por ejemplo, si uno tiene síntomas de gripa, pues no debería ir a trabajar por 1 o 2 días, ¿sí? No debería salir de la casa tampoco, no ir a eventos masivos. Ese tipo de medidas ayudan.
Lo que sí tienen claro quienes conocen las características de la enfermedad es que la desinformación está causando estragos en quienes le dan crédito a todo tipo de mitos urbanos que circulan por Internet. La solución es una sola: prevención y también información. No haga caso de rumores. Mario Villalobos nos trae Con la guardia arriba. Quienes conocen a los coronavirus como la palma de su mano tienen claro que la desinformación es el vehículo más efectivo para desatar el pánico y que los rumores pueden incluso ser más mortales que la enfermedad. Y es que las miles de cadenas de WhatsApp, mitos urbanos en las redes, recomendaciones y remedios caseros que circulan por WhatsApp están abriendo un boquete peligroso para contener la enfermedad. Le creemos más y multiplicamos más noticias que no tienen ningún soporte científico, que no tienen ninguna manera que sea comprobado. Eso es lo más grave que hace a la enfermedad. En un desafío mundial como el que significa el coronavirus, tener información precisa y confiable puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Por eso las reglas claras para decisiones acertadas. La primera es tener muy claro que el lavado de manos es el mejor aliado. El lavado frecuente y continuo de manos. El no tocarse con las manos sucias la cara. El virus puede entrar por ojos, nariz o boca. Por nuestras manos que están contaminadas, que están sucias y que portan el agente infeccioso. Ante la terrible escasez de tapabocas o mascarillas que se convirtieron en un artículo de lujo hasta el punto de que no hay suficientes existencias ni siquiera en algunos centros médicos, los expertos recomiendan hacer uno en casa, con tela y tener suficiente sentido común a la hora de reutilizarlo. Ideal que fueran 3 capas de tela para que diera mayor protección. Delicadamente se podrían depositar en aguas con detergentes y lavarse perfectamente las manos después de haber retirado esa máscara. Yo creo que el pueblo latinoamericano es bastante ingenioso como para tomar soluciones a la manera antigua para solucionar problemas que tenemos hoy en día. Ahora bien, los expertos recomiendan que las autoridades sanitarias hagan un esfuerzo por hacer un diagnóstico correcto que permita determinar con total exactitud si un paciente tiene o no el coronavirus y, según explica, debe hacerse de una forma muy específica. La toma de la muestra tiene que ser una toma mediante escobillonaje nasofaringeo. Es decir, la muestra tiene que entrar por nariz, previa limpieza de las vías respiratorias y traer células donde el virus se está multiplicando. Y alertan además de la necesidad de que el sistema de respuesta de salud, en la eventualidad de que los casos positivos de coronavirus se disparen, esté robustecido, pues se considera que una persona que luche contra el virus de forma intensa podría pasar hasta 6 semanas en cuidados intensivos con un costo gigante. El reto es de programación y planeación. Se tienen que definir cuántas camas hospitalarias están disponibles, cuántas camas en unidades de cuidado intensivo, en qué sitio se hace el diagnóstico. Otro consejo útil es evitar asistir a urgencias por síntomas asociados a la gripa o resfriado común. La congestión en los hospitales suele ser un cuadro fatal que pone en riesgo a quien eventualmente sí requiere tratamiento por ser portador de la enfermedad. Si no actuamos de una manera adecuada, pues vamos a saturar nuestros propios sistemas de salud. Y eso sí sería catastrófico para cualquier sistema de salud. ¿Por qué los chinos construyeron en 6 días unos hospitales? Porque vieron la magnitud del problema, vieron la alta transmisión que tenía. Por ahora lo único cierto es que ni los rumores de vecinos, ni los consejos de la abuela, ni las sugerencias vía redes sociales van a atajar al coronavirus de su vida. Infórmese responsablemente y acuda a fuentes confiables que le permitan estar alerta sobre la evolución de la enfermedad en el país y en el mundo. Información. Hace varias décadas un escritor vaticinó con una similitud escalofriante lo que está pasando hoy en la ciudad de Wuhan, en China, donde se gestó la pandemia del coronavirus. Las conspiraciones, la guerra biológica y la lucha entre el bien y el mal por evitar la desaparición de la humanidad han sido temas de decenas de libros y películas. Eduardo Higgins hizo un recorrido por ellos y nos presenta Apocalipsis Now. La humanidad diezmada por una neumonía mortal. Mirad, está infectada.
El hombre moderno, como si no tuviera la suficiente carga, vive angustiado por el cerco de epidemias en ciudades desesperanzadas. 36 hours, 48 hours. Hasta ahora, todo parecía un tema virulento del cine de terror. Esta es la imagen más recurrente de Wuhan. Tiene la misma luminosidad y soledad de las escenas de virus, la cinta de Corea del Sur que moviliza a los espectadores del mundo en épocas del coronavirus. Desde hace rato la neumonía china, que ha cobrado la vida de más de 2.600 personas, es una recurrente pesadilla cinematográfica. Ha sido parte de la perversión de los escritores de novelas apocalípticas. Otro film, bautizado con el título de Estallido y con un Dustin Hoffman menos inocente que su personaje del Graduado, le puso alas a la epidemia de una gripa letal. A veces el terror está casi que nadie lo ve y a veces está muy arriba. En este momento está muy arriba y lleva, además es como la ola más larga que ha tenido el cine de terror en su historia. Duraríamos varias horas en mencionar más ejemplos. En Bogotá vive Álvaro Vanegas. Si no lo conociéramos diríamos que tiene la mente enfermiza. En su libro Virus acaba con los 8 millones de habitantes de la capital. ¿Cómo inicia Virus? En un Transmilenio. Hace que la gente, pues cuando se infecta, empieza a matar a los demás. Y además les desarrolla como ciertas habilidades que sencillamente la otra persona, el que no está infectado, queda en total desventaja. Virus, el bestseller de Vanegas, es un apéndice de las novelas de terror cercana al universo de Stephen King y al de Dean Koontz. Solo que el nombre de Koontz tiene poco brillo en este género. Incluso sus libros ustedes los pueden encontrar un domingo tirados en el piso, porque acá en Colombia no es tan conocido, no es como Stephen King, cuestan 5.000 pesos. De pronto del Ojo de la Oscuridad termina en este momento ya, pues está más caro. Después del estallido de la tragedia de Wuhan, Koontz cobró cierta notoriedad. Por ejemplo, en Dean Koontz hay una coincidencia específica que incluso puede llegar a ser escalofriante si uno se deja llevar por el asunto, porque habla específicamente de una gripa en 2020. El visionario escritor creó su obra El Ojo de la Oscuridad por allá en los años 80. La humanidad, al igual que ahora, habitaba entre las 4 paredes del miedo. Es decir, el man lo escribió 40 años antes de que esto sucediera. Habla específicamente de Wuhan, o sea, ni siquiera habla de China, sino que habla específicamente del lugar. Cine de epidemias y gripas mortales, novelas proféticas de virus lapidarios. Cualquier parecido con la realidad no es una simple coincidencia. Los míticos hipopótamos de la hacienda Nápoles, que fueron traídos al país por Pablo Escobar, se han convertido en una especie de pesadilla para quienes viven en la zona del Magdalena Medio. Expertos que han estado al tanto de la evolución de la situación de los animales creen que llegó el momento de tomar decisiones drásticas. Eduardo Higgins nos presenta Alarma por toneladas. En ese Disneylandia la colombiana todavía se pueden recoger los pasos de Pablo Escobar. Aunque la casa que sirvió de epicentro de las operaciones del narcotráfico se haya ido al piso, pero lentamente, como metáfora de la caída paulatina del cartel de Medellín. Aquí en la hacienda Nápoles, hoy convertida en un benevolente parque de diversiones, sobrevive el monumento más grande a la excentricidad de Pablo Escobar. Un hipopótamo puede alcanzar 2 toneladas, incluso un poco más, ¿sí? Empiezan a reproducirse y empiezan a expandirse, ¿sí? A colonizar nuevas áreas. Los hipopótamos llegaron en los años 80. Cuando la hacienda entró en extinción de dominio, se convirtió en tierra de nadie. Varios de esos animales emprendieron la fuga río arriba, por el Magdalena Medio, como hicieron los esclavos que buscaban África. Han alcanzado desde la hacienda Nápoles hasta los últimos registros hacia el norte y hacia el sur,
han alcanzado a desplazarse por lo menos 200-250 kilómetros en línea recta. El triángulo geográfico de La Dorada, Barrancabermeja y Puerto Berrío ofrece las condiciones climáticas ideales para los hipopótamos. Aquí armaron su orgía reproductiva. Ni Escobar tuvo tantos alcances. Según un estudio de la Universidad de la Florida, en el 2050 habría entre 800 y 5.000 ejemplares. Como en toda historia de colonizaciones, este fenómeno de invasión foránea también impuso su pisada violenta. En épocas reproductivas o cuando están criando se tornan más agresivos. En África es la especie de mamíferos con mayor número de accidentes o muertes ocasionados a humanos. Otro de los problemas que tenemos identificados es que posiblemente ellos estén desplazando la fauna nativa. Por ejemplo, el manatí podría perder sus aposentos naturales. Que es una especie que está en peligro crítico de extinción, una especie nativa. Y por ende entonces estaría generándole una problemática a la biodiversidad colombiana. ¿Qué se debe hacer para controlar esta fiesta sexual? El predador más grande que podría tener un hipopótamo. Hugo Fernando López, del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, plantea dos caminos. Los costos-beneficios de una u otra. ¿Sí? Primero, la esterilización se ha planteado, se han hecho, si no me equivoco, 2 o 3, pero la esterilización y todo el proceso que es capturarlo, llevarlo en helicóptero, dejarlo en confinamiento, creo que estaría costando entre 90 y 100 millones de pesos, sí, cada una de las. Eso podría invertirse en la diversidad colombiana. El otro camino está distante del mensaje ambientalista. Primero, hay que tener la voluntad política de hacer. Primero, hacer algo. Inicialmente, lo principal sería erradicarlos. ¿Sí? Evitar que se reproduzcan. ¿Sí? Y uno evita esterilizándolos o matando a los individuos, erradicando a los individuos. Hace años, en un intento de erradicarlos, el ejército cazó a Pepe. El gobierno y la comunidad se trenzaron en una discusión con eco internacional. Desde entonces, una tutela impide la cacería de estos ejemplares. Para mí, sí sería el camino, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la forma, digamos que, en que reduciríamos más rápidamente ese problema. Además, hay que tener en cuenta que estamos arriesgando la vida de ciudadanos colombianos. ¿La muerte es la solución? ¿Son los hipopótamos otras víctimas inocentes de Pablo Escobar? Muy bien, hora de nuestra primera pausa. Los invitamos a seguir comentando nuestros contenidos en redes sociales. Ya lo saben, con las etiquetas numeral Red Más Historias y numeral Buenos Cuentos, y en el correo electrónico que aparece en pantalla. Al regreso, la controversia por la propuesta papal de hacer ayuno más allá de la carne roja. Se vuelve una necesidad total. Entonces, en mi caso, por lo menos manejo pues negocios por el celular, las cuentas bancarias, todo. Entonces, en realidad, se me vuelve necesario y prefiero no ayunar. Gracias por seguir con nosotros. En su alocución del miércoles de ceniza, el Papa Francisco propuso considerar nuevas formas de ayuno, entre ellas prescindir de alguna forma de la tecnología. ¿Pero seremos capaces? Negaira Roa salió a las calles a averiguarlo y nos presenta Revolución Papal. Hasta el miércoles de ceniza. Es la frase que más se escucha durante las festividades del Carnaval de Barranquilla, día en que para muchos la efervescencia de la fiesta calma su espuma de forma abrupta para darle paso a la Cuaresma. Un tiempo de preparación para muchos creyentes que esperan la Semana Santa para recordar la Pascua de Resurrección de Jesús. Es tiempo de Cuaresma y este es el llamado que ha hecho el Papa desde el Vaticano. El camino a través del desierto cuaresmal
Es un tiempo propicio en nuestra vida para apagar la televisión y abrir la Biblia, para desconectarnos del celular y conectarnos al Evangelio. ¿Estarían dispuestos los creyentes a hacer un ayuno como estos para escuchar la voz de Dios? Salimos a preguntarlo. Alejarse de la ciencia, de la tecnología, pero para conectarse consigo mismo, porque la gente está manipulada, esa es una droga electrónica. Excelente lo que dice el Papa, hay que dejar la tecnología a un lado y vivir más la vida. Me parece bien, porque todo el mundo está en la tecnología y no se preocupan ni por ellos mismos. Pero para algunos es absurdo. Este tipo de ayunos les cae donde más les duele, directo al bolsillo. En mi caso, por lo menos manejo pues negocios por el celular, las cuentas bancarias, todo. Entonces, en realidad, se me vuelve necesario y prefiero no ayunar. No son relacionadas las dos cosas. Con ayunar a uno despegarse de los teléfonos. Uno puede descargar la Biblia o leer algún artículo de la Biblia o algo religioso mediante el teléfono. Pero el Papa insiste. Para renunciar a tanto palabrerío, a tanta crítica inútil, para estar más tiempo con el Señor. Quizás también sea un llamado a los ayunos religiosos que enseñaron las abuelas en Semana Santa. Es un poco como pretender dejar de lado la tradición de no comer carne los días santos para alejarse de la tecnología y acercarse al Evangelio. Como hay muchos que no comemos carne en Semana Santa, señora, come uno pollito o otra cosa. Sin embargo, si cambiaran el ayuno por el de la tecnología, ya se acabaría el monopolio que tienen las pescaderías que por lo general en Semana Santa pues no dan abasto y de pronto pues daría a los feligreses pues otra oportunidad de alimentarse, ¿no? La gente no le pone cuidado a eso y lo que yo me doy cuenta es que la gente come lo que quiera. Sin duda significaría más platica para su caja registradora. Nos beneficiaría bastante porque normalmente para esta temporada el pescado sube demasiado y de pronto pues ya con la carne pues compensaría, ¿no? Ya podríamos ofrecer carne y incrementar nuestras ventas. Bien, vamos a una pausa muy corta y al regreso les brindaremos un avance de lo que tendremos en nuestro programa la próxima semana. Mientras tanto, los invitamos a seguir comentando nuestros contenidos en redes sociales con las etiquetas numeral Red Más Historias y numeral Buenos Cuentos y en el correo electrónico que aparece en pantalla. Volvemos. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. La semana entrante les hablaremos de un tema que pone sobre el tapete el espinoso asunto del manejo del espacio público. Los tradicionales mercados de las pulgas de Bogotá están a punto del cierre por cuenta de disputas judiciales y de un proceso por extinción de dominio del predio donde funciona uno de ellos. Definitivamente nos decían que no teníamos por qué usar el espacio público y la promesa era que nadie más podía usar el espacio público en el centro de la ciudad y que había un espacio público recuperado y que nadie más lo podía ocupar. Nosotros creímos en la administración y nos sentamos en esa mesa y empezamos a usar el espacio. Es momento de agradecerles por su compañía e invitarlos a reencontrarnos el próximo sábado, acá en la señal de Red Más a las 8 de la noche. Sigan comentando nuestros contenidos en redes sociales con las etiquetas numeral Red Más Historias y numeral Buenos Cuentos y en el correo electrónico que aparece en pantalla. Y mañana, muy pendientes de toda la información, desde muy temprano, a las 6 de la mañana, Red Más Noticias. Soy Jenner Bedoya y esto es Red Más Historias. Buenos Cuentos.